Bueno, como te adelantábamos, 250 años de las invasiones inglesas y de la reconquista de Buenos Aires. Alejandro Madoni es arquitecto, además escribe y ha escrito mucho de historia. Este libro creo que lo escribió ya hace algunos años, en el 2006, si no me va a corregir. Actualmente Alejandro es director de la Casa Museo del Acuerdo de San Nicolás, así que es un placer recibirlo porque además es un viejo y querido amigo de esta casa. Ale, buen día. Maximiliano Lecky, todo el equipo del Arranque te saludan. ¿Cómo te va? Hola Maxi, buen día, hola equipo, hola audiencia, ¿qué tal? Buen Gracias día. por el llamado. Por favor, un placer recibirte. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Bueno, me acordé de este libro, es así, 250 años de la Reconquista de Buenos Aires. Sí, son 220 de Ah, 1806, perfecto. 220 años, eh, que bueno, no se puede creer, yo publiqué ese libro en el año 2006, ya han pasado 20 años, yo digo que es un hijo adulto ya, eh, pero bueno, un hecho histórico importantísimo, obviamente desde lo histórico, y yo con mi mirada de arquitecto, un poco recorriendo esos escenarios y esos vestigios que han quedado de esos lugares donde, por ejemplo, el desembarco, las batallas, la Plaza de Mayo, el Cabildo, todos lugares que existen hoy y existían en ese tiempo, y un constante viajar en el tiempo para poder conocer qué había y qué hay hoy en esos lugares. Me parece ¿Dónde, un hecho histórico dónde espectacular. desembarcaron? ¿Dónde desembarcaron los ingleses? El desembarco es en Quilmes, en la costa de Quilmes. Los libros dicen la punta de Quilmes. No está exactamente determinado el lugar. Ahora hay una especie de guarda de barcos, de amarra, donde se dice que fue el lugar exacto. Pero bueno, era un lugar muy bajo y de ahí apenas llegan, imagínate, en pleno eh, mes de junio de 1806, con un frío atroz, me imagino, y bueno, de ahí toman la barranca y vienen caminando, hay una pequeña resistencia y vienen caminando hasta el fuerte, donde se instalan y están más de un mes, hasta el 12 de agosto, y se produce la reconquista. Ok. Y después caminan ellos, me imagino, ingresando a la ciudad de Buenos Aires, o fue a caballo también, fue caminando. Sí, no, ingresan caminando, pasan por algunos lugares que todavía se pueden visitar en el sur de la provincia, por ejemplo, en, en la localidad de cerca de aquí, pasando Quilmes, en Bernal, hay una estanzuela, se llama la estanzuela de Santa Coloma, que es una casa, no es un museo, pero sí es una casa antigua bastante bien preservada, que las crónicas dicen que los ingleses paran y se abastecen en esa casa, la familia Santa Coloma abandona la casa, pero los ingleses toman de ahí provisiones y demás, llegan al riachuelo, cruzan el riachuelo por un puente Ok. llamado Puente Galvez, que es el actual puente Pueyrredón, fíjate lo que había y lo que hay. Sí. Eh, el puente Pueyrredón viejo es un puente metálico pintado de color naranja, actual. Bueno, ahí había un puente de madera que, digamos, desde Buenos Aires intenta incendiar para que no pasen, pero pasan igual, vadean el río, que era bastante bajo, digamos, y bueno, ingresan a la ciudad. Ahí empieza una descripción de lugares, por la calle Defensa, se dice que por lo que Ok. hoy es el Parque Lezama, y llegan hasta la Plaza de Mayo y se instalan, pasan por debajo de la antigua Recoba y se instalan en el fuerte, haciendo uso de la ciudad como si fuera propia. Hola, ¿cómo estás, Josefina? Hola Josefina, ¿cómo estás? Bien, bueno, justamente unos minutos antes de que te sacáramos al aire, nosotros estábamos conversando acerca de lo que todos tenemos como muy, pero muy adentrado, que es el tema de qué pasa con el aceite y el agua caliente. Y contanos, porque yo entiendo que en tu libro debe estar y bien descrito. Mira, lo del aceite, no, es probable que lo del agua, tal vez haya habido algún tipo de arma casera que hayan utilizado con respecto a esto, pero lo del agua y el aceite no es tanto vinculado a la Reconquista, porque acá hay que hacer una diferencia. 1806 es la Reconquista de Buenos Aires porque los ingleses, los británicos, capturan la ciudad, se apropian de la ciudad, toman el fuerte, lo utilizan como base, como cuartel, y un mes y medio después son expulsados. En cambio, en 1807, un año después que regresan para hacer un segundo intento, ahí directamente no pueden llegar al fuerte porque la ciudad, de alguna manera, se amuralla, porque
que se arman barricadas en las diferentes calles, los ingleses no pueden ni siquiera llegar a la Plaza de Mayo, y ahí es cuando los vecinos, desde las azoteas, ya existían a principios del siglo XIX casas de techo plano o azotea, distintas a las anteriores que eran de techos de tejas a dos aguas. Entonces, desde esas azoteas logran apoyar a las milicias que se habían organizado ya con todo lo que se había aprendido un año antes, y ahí sí los vecinos intentan de todas las maneras posibles evitar que los ingleses lleguen a la plaza, y son vencidos en 1807. Ahí es de donde vienen estas postales de la ciudad, de los habitantes de la ciudad combatiendo de todas las maneras posibles. Incluso hay una anécdota de una mujer, Martina Céspedes, cuya casa existió hasta hace unas décadas en San Telmo, que dice que iba haciendo entrar a los ingleses de a uno a su casa, los invitaba a tomar algo, los embriagaba y después los ponía, los capturaba presos en el sótano de su casa y ahí los mantenía. Hay muchísimas anécdotas. Una heroína total. Una heroína, exactamente. Bueno, después de esas acciones, muchas, incluso mujeres, llegaron a tener grado militar por las acciones que tuvieron. Una defensa aguerrida, porque no había un ejército conformado en el Virreinato del Río de la Plata, y bueno, fue el pueblo, las milicias, en 1806 Liniers, reclutando gente en la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, Juan Martín de Pueyrredón reclutando milicias en el norte de Buenos Aires, desde la ciudad de Salto hacia el sur, recorriendo muchas leguas para reclutar milicianos y poder combatir contra los ingleses, que no eran tantos. En la primera invasión fueron 1.500, en la segunda fueron casi 10.000. Wow. Pero bueno, la ciudad estaba mejor preparada. Claro. Guille, adelante. Sí, hola, arquitecto Guillermo Yanco. ¿Cómo te va, Guillermo? Un gusto. Voy a hacer una pregunta que puede hasta resultar improcedente, pero usted me dirá, ¿es procedente, no es procedente o vamos a pensarla? En el torneo mundial de fútbol, un grupo de jugadores sacó a relucir la bandera argentina con la reivindicación de Malvinas argentinas, las Malvinas para Argentina. Esto es un hecho reciente y un acontecimiento reciente, históricamente, lo que ha ocurrido en Malvinas. Lo que usted está narrando tiene más de 200 años, con lo cual no ha quedado, digamos, no queda como un explícito en la memoria de la ciudadanía. ¿Hay alguna relación entre una cosa y la otra en el pensamiento del análisis sociopolítico? Bueno, hay un hilo conductor, digamos, ¿no? Ya sería largo hablar de incluso del vínculo que ha tenido el país con Gran Bretaña, sí, y demás, pero ha habido, digamos, claros y oscuros, digamos, ¿no? Porque, bueno, la relación comercial y demás, ventajosa o desventajosa, como se lo quiera ver, ha existido, evidentemente, pero siempre ha habido una rivalidad respecto, incluso desde estos hechos de la Reconquista. Pensemos que cuando se produce la Reconquista y la defensa, la Argentina como tal no existía, o sea, era el Virreinato del Río de la Plata, claro, que son los españoles quienes defienden la ciudad, la reconquistan, y se considera un antecedente importante de lo que va a ocurrir en 1810, como que Buenos Aires toma conciencia de sus propias fuerzas, y eso se va a potenciar después, 4 años más tarde, incluso después de 1806 se destituye al virrey que estaba, el virrey Sobremonte, llega a virrey Liniers, pero bueno, sí, es verdad que ahora con este tema también de el cartel del Mundial y la reivindicación que todos defendemos de Malvinas, ha habido también una revalorización de este tema. Muchas veces no se unen, exacto, las dos cosas. Recordemos que las Malvinas están en manos británicas desde el año 1833, salvo ese pequeño periodo de 1982 en que se recuperan y bueno, vuelven a caer en manos inglesas. Pero digamos, este hecho de la bandera y el tema Malvinas nos remite, creo que acertadamente, a los hechos de la Reconquista y la defensa. Aclaro que no era la Argentina actual, pero hay un hecho ahí defensivo y defensa de la soberanía y del territorio que son un poco la base de estos hechos y que permitirían armar un hilo conductor. Alejandro, pero, sí.
Para que la gente No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Sí, creo que quedó para pensar y para reflexionar. Sí. Yo tuve la posibilidad de entrar hace algunos años en el convento de donde está enterrado Belgrano. Belgrano. Sí, el convento de Santo Domingo. Exacto. Y ahí recuerdo haber visto banderas que se obtuvieron tanto, no me acuerdo si fue en la Reconquista o en la invasión, pero sí, creo que está la bandera inglesa que llevaba Beresford y también parte de su espada. Hay, digamos, una historia muy interesante que Yo se recuerdo puede lo ver, de la espada, no me acordaba de la bandera, mira. Sí, bueno, Santo Domingo es un monumento excepcional. Divino. Obviamente por estar el mausoleo de Manuel Belgrano y bueno, parte de su familia enterrada incluso dentro del templo, sus padres y demás. Pero bueno, antes de que se produjera toda esta actividad posterior a 1810, en que toma mayor relevancia a Manuel Belgrano, ya con la historia patria, digamos, se produce en 1806 un combate importante en Santo Domingo, 1807 también. En 1807 se refugia el líder de un legendario regimiento 71 de Highlanders, que así se llamaba, Denis Pack, que era un personaje temido, muy aguerrido. Él se refugia en la torre, la única torre que tenía Santo Domingo en ese momento, y por eso vemos ahí ahora simbólicamente algunos impactos de bala en esa única torre. Por eso no están en las dos, porque la segunda torre no existía, se construyó hacia 1850. Y hay que entender también que Liniers pone bajo la protección de la Virgen del Rosario las acciones de la Reconquista, y cuando logran el triunfo, las banderas que fueron capturadas a los regimientos ingleses son entregadas a la Virgen, y por eso están custodiadas en la iglesia de Santo Domingo. Es un lugar, un altar muy lindo, que está hacia la izquierda del altar principal de la iglesia. Y ahí, bueno, hay banderas, hay placas, no solo a Liniers, sino también a Martín de Álzaga, que fue quien protagonizó la defensa en 1807. Es un monumento muy lindo, invito a conocer. Y esas banderas son originales, son de la época, capturadas a los ingleses en 1806 y 1807, en un estado de conservación excepcional por los años que tienen, ¿no? Con huellas del combate y de las acciones de ese momento. Hablando de la Virgen del Rosario, para cerrar esta nota que es tan hermosa, pueden ir a visitar, ¿no?, la Casa Museo del Acuerdo de San Nicolás, donde vos estás dirigiéndola. Bueno, sí, ahora estoy un poquito lejos de la ciudad, no tanto, son 200 kilómetros, pero bueno, acá a punto de ir para el museo, una casa con mucha historia también. Esto ya es un hecho de 1852, es donde se firma el Acuerdo de San Nicolás entre Urquiza y los gobernadores, después del triunfo de Caseros. Y bueno, es la base fundamental para que un año después se sancione la Constitución en 1853 en Santa Fe, así que todos invitados a conocer la casa y la biblioteca, que es muy importante, es el único museo nacional en toda la provincia de Buenos Aires. Así que todos invitados, gracias por la mención. Alejandro, un abrazo enorme, un placer saludarte y reencontrarte aquí en Sónica, sabes que también es tu casa, te mando un abrazo enorme. Bueno, un gusto volver a hablar con ustedes, gracias y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Alejandro Madoni, arquitecto, actual director de la Casa Museo del Acuerdo de San Nicolás, pasó por la mañana de Sónica. Ya venimos. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.